Hola a todos, en este video vamos a ver las secciones correspondientes a integración por sustitución, integración por partes. Comenzamos con la sección 4.5 de integración por sustitución. En esta sección vamos a aprender justamente un método de integración y para ese método primero vamos a tener que reconocer algunos patrones, ¿sí?, que podemos encontrarnos en las integrales. Cuando nosotros estudiamos la regla de la cadena para hacer derivadas, sabíamos que la derivada de una función compuesta, de una f grande compuesta con una función g, eso es igual a la derivada de la f grande en la g por la derivada de la g'. Entonces la idea de hacer integración por sustitución es poder identificar este patrón, quién es la función que está afuera, por decirlo de alguna forma, la f mayúscula, y la función que está siendo la función g, es decir, quiénes son las dos funciones que arman esta composición. Si nosotros, por esta ecuación, si nosotros aplicamos integrales a ambos miembros, ¿sí?, la integral de la derivada sabemos que va a ser la función f en g de x. Entonces, si nosotros integramos f' de g de x por g' de x con respecto a x, esa integral va a ser igual a la integral de esto, que es justamente la f compuesta con la g más una constante, porque tenemos una integral indefinida. Esa es básicamente la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos es un teorema que nos dice que sea g una función cuyo recorrido o rango es un intervalo i, ¿sí?, y sea f una función continua en i. Si g es derivable en su dominio y f es una antiderivada o primitiva de la f minúscula, entonces si yo tengo la integral de f minúscula en g de x por la derivada de la g, entonces esto es igual a la f grande de g en x. Y si a g de x lo llamo como una función u, entonces la derivada de u es derivar g de x. La derivada de g de x es g' de x diferencial x. Y por lo tanto, esta ecuación de acá arriba nos da esta expresión. La integral de f de u, porque u es g de x con respecto a u, es igual a integrar simplemente la f. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación es esencialmente lo mismo que les decía arriba. Lo único que se modifica es que a la f mayúscula prima la llama f minúscula. ¿Sí? Pero es esencialmente la misma idea que comentaba más arriba. Entonces nosotros tenemos la integral, tenemos la función exterior, que es la f, la función interior, que es la g, y la derivada de la función interior, que es la g'. Entonces eso lo puedo integrar como la f mayúscula de gx más la constante. Entonces, en este primer ejemplo la idea es reconocer ese patrón. Fíjense que tenemos la integral de x al cuadrado más 1, todo al cuadrado, por 2x, y eso integrado con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar? En este caso, es bastante más sencillo darse cuenta que la función exterior, la f, es elevar algo al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que está adentro, que es lo elevado, la función interior, sería la g. Fíjense, de esta forma, si la g es x cuadrado más 1, la derivada de la g es 2x. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función f evaluada en x al cuadrado más 1, ¿sí? Y como quiero que eso sea igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces evidentemente la f es x al cuadrado. De esta forma tenemos que f en g de x es x al cuadrado más 1 al cuadrado,
y g' es 2x, ¿sí? Entonces, integrar esto por la formulita que me daba arriba, me decía que tenía que integrar la f, ¿sí? Y evaluarla en la g. La f dijimos que es algo al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Si yo integro la f es x al cubo sobre 3. Pero a eso lo tengo que evaluar en la g. Entonces me queda, en vez de x al cubo sobre 3, me queda x cuadrado más 1, todo al cubo, dividido 3, más una constante. Ya vamos a ver una forma más sencilla que recordar la ecuación que tenemos arriba. Vamos a hacer sustitución y nos vamos a dar cuenta de esto. Es simplemente estos ejemplos para reconocer el patrón. Bueno, y lo mismo en el ejemplo 2. En el caso de las funciones trigonométricas, muchas veces lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, coseno de algo que depende de x y no es solamente x. Por ejemplo, acá, coseno de 5x. Entonces, si tomamos como g de x 5x, la derivada es el 5 que me aparece acá. Entonces, la función f evaluada en 5x es la función coseno. De esa forma, puedo escribir esta expresión, ¿sí? Como, esto es coseno de 5x por 5. Si la función f es el coseno, tengo que integrar el coseno. La integral del coseno es el seno y me queda el seno evaluado en g, que me queda el seno de 5x más c. Bueno, acá tienen un cuadrito para reconocer patrones. Son similares a los que están arriba. Pueden observarlo y tratar de resolverlo. Cualquier cosa lo consultan. Y el ejemplo 3 es un ejemplo de cómo cuando no te queda la g' exacta que necesitas, podés multiplicar o dividir por un número, pero ya vamos a ver en los ejercicios que podemos hacerlo de otra forma. Así que pasamos directamente al cambio de variables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no tener que acordarnos la formulita y poder resolver esa integral de una forma más intuitiva y sencilla? Lo que vamos a tener que hacer es definir a lo que nosotros recién estábamos identificando como g de x, lo vamos a definir como una función u. Y entonces, derivar esa función, ¿sí?, es lo mismo que derivar g de x con respecto a x. La derivada de u es igual a g' de x diferencial de x. Entonces, si usamos esto, podemos escribir la integral de f en g de x por g' de x diferencial x. Eso va a ser igual a f en u diferencial de u, ¿sí? Y esto son el tipo de integrales que estábamos resolviendo hasta ahora. Para integrar eso, integro la función f y le sumo una constante. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. En este caso, por ejemplo, tenemos la integral de raíz de 2x menos 1. Nosotros podemos pensar a esto como la integral de 2x menos 1 todo elevado a la 1 medio. Entonces, en función de los ejemplos que vimos arriba, una idea es todo lo que está dentro de la raíz o todo lo que está elevado a 1 medio, tomarlo como u. Bueno, vamos a ver qué pasa y si nos queda algo que podamos resolver. Si esto es u, la derivada de u es 2x, es 2, la derivada de 2x menos 1 es 2 por el diferencial de x. Entonces, lo que se puede hacer acá es, por ejemplo, la integral de la raíz de 2x menos 1 se transforma en la raíz de u. Y si yo de acá el 2 lo paso dividiendo, me queda que el diferencial de x es diferencial de u sobre 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces, esta constante la puedo sacar afuera de la integral. Me queda u a la 1 medio. Y integro u a la 1 medio, que lo sé integral, es u a la 3 medios dividido 3 medios. Y ahí pude resolver la integral más una constante. ¿Qué pasa ahora? Este resultado todavía está en términos de u y yo quiero integrar una función que depende de x. Entonces, cuando resolví la integral, lo que tengo que hacer es reemplazar
u por quién es en términos de x. Entonces esto me quedó 1/3 de 2x menos 1 a la 3 medios más una constante. Bueno, en este caso, en el ejemplo 5 va a haber que trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos x por la raíz de 2x menos 1. Este es un ejercicio un poco más complicado. Les recomiendo que lo vean cuando estén, después de haber resuelto la mayoría de los ejercicios sencillitos. Pero básicamente la idea es, de nuevo, como en el ejercicio anterior, tomo u como 2x menos 1. Entonces el diferencial de x es igual que antes, de u sobre 2. ¿Qué es lo que pasa? Si yo escribo esto con u, me va a quedar que es la integral de x por la raíz de u, por diferencial de u sobre 2. Pero todavía no sé cómo cambiar ese x. Me quedó ese x y yo necesito que me quede todo en términos de u. Entonces, de la definición de u igual a 2x menos 1, despejo x. ¿Qué hago? Paso el 1 sumando, me queda u más 1 y divido por 2. Entonces puedo escribir este x en términos de u de esta forma y la raíz de 2x menos 1 como u elevado a la 1 medio, dividido 2. Parece bastante complicado, pero si trabajo un poquito esto, en realidad me quedó una suma de dos potencias que son sencillitas de integrar. Entonces a partir de ahí podemos realizar la integración y sumarle la constante correspondiente por ser una integral indefinida. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de cambio de variables. Tenemos seno al cuadrado de 3x y coseno de 3x. En este caso, ¿quién nos va a decir que es u? Fíjense que tenemos dos funciones, coseno y seno, pero el seno está elevado al cuadrado. Entonces lo que está dentro del cuadrado va a ser justamente u. Entonces u es seno de 3x, el diferencial de u es derivar eso, es coseno de 3x por 3, por el diferencial de x. Fíjense que acá les queda. Esto sería u al cuadrado y esto casi que es el diferencial de u. Me falta el 3, entonces paso dividiendo el 3 y me queda que el diferencial de u sobre 3 es coseno de 3x diferencial de x. De esa forma puedo escribir esto como la integral de u al cuadrado sobre 3 diferencial de u. Saco el 1/3 afuera, integro u al cuadrado, me queda u al cubo sobre 3 más la constante y al final reemplazo u por quien es en términos de x, seno de 3x. De esa forma pude resolver esta integral. En este ejemplo, y ustedes lo pueden hacer siempre pueden derivar esto para poder ver, para poder chequear y verificar que cuando derivan esto les da el argumento de la integral. Bueno, entonces tenemos un cuadrito que resume las distintas estrategias para realizar el cambio de variable. Entonces primero hay que elegir una sustitución. Usualmente es mejor elegir la parte interna de la función compuesta, tal como una cantidad elevada a una potencia. Vimos muchos ejercicios en los que la parte interna es lo que está dentro de una potencia. Calcular du igual g' de x diferencial de x. Reescribir la integral en términos de u. Resolver la integral en términos de u. Reemplazar u por g de x una vez que resolvimos la integral. Y por último, verificar. Entonces, para verificar qué hacemos, derivamos esa integral que calculamos y vemos que nos da el argumento. Ahora, hasta acá resolvimos integrales indefinidas. En este caso hay un teoremita que ustedes pueden usar que básicamente lo que hace es enunciarlo como un teorema, pero resuelve de forma general cualquier función en la que en la composición la f es una potencia. Entonces acá en vez de escribir f de g de x, escribe g de x a la n. Entonces en ese caso ya nos queda directamente
la expresión general. Pero siempre lo pueden calcular ustedes independientemente. O sea, si tenemos esta forma, hacemos u igual g de x, entonces puedo escribir esta integral como la integral de u a la n diferencial de u. La integral de u a la n es esto, y reemplazo u por g de x y obtengo la integral. Bueno, acá hay varios ejemplos de eso, pero son el mismo razonamiento que lo que vimos anterior, lo que vimos antes. Y ahora sí vamos a pasar a ver opciones para resolver integrales definidas para el caso en el que se pueden resolver por sustitución. En este caso, si la función u igual a g de x tiene una derivada continua en el intervalo cerrado AB y f es continua, entonces podemos escribir esta integral, ¿sí? Si hacemos u igual g de x, sabemos que la podemos escribir como f de u diferencial de u. Y los extremos de integración cambian. ¿Por qué? Porque estos extremos de integración están escritos en términos de x. X varía entre a y b. Si yo ahora hago un cambio de variable, tengo una nueva variable que es u. Y yo no sé de dónde a dónde varía u. Pero si u es g de x, entonces, ¿de dónde a dónde va a variar u? Y u va a variar desde g de a, ¿sí? El extremo inferior, hasta g de b, que es el extremo superior. ¿Sí? Esto por ahí, en los ejemplos es un poco más difícil de verlos, pero ya lo vamos a resolver cuando estemos en la parte de ejercicios y va a ser bastante más claro. Entonces la idea es, por ejemplo, en este caso tenemos que calcular la integral entre 0 y 1 de x por x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cubo. Entonces es bastante claro que u es x al cuadrado más 1. Después el diferencial de u, entonces me va a quedar 2x diferencial de x. El x diferencial de x lo tenemos acá, x diferencial de x. Me estaría faltando ese 2, entonces ese 2 lo voy a pasar dividiendo del otro lado. Entonces, en términos de la sustitución, lo que me va a quedar es x diferencial de x va a ser du sobre 2 y esto es u al cubo. Entonces me va a quedar u al cubo y el de u sobre 2 lo voy a sacar afuera. Me va a quedar un medio u al cubo de u. Eso es lo que estábamos haciendo hasta recién. Ahora lo que tenemos que ver es cómo se modifican los extremos. Acá la x variaba desde 0 hasta 1. Entonces lo que hacemos es ver cuando x vale 0, cuánto vale u. Si u es x al cuadrado más 1, entonces g de 0 es reemplazar acá, reemplazar en x al cuadrado más 1 por 0 y eso me da 1. Entonces el extremo inferior es 1. Lo mismo hago con el extremo superior. Si x es igual a 1, quiero saber cuánto vale u. Entonces reemplazo u al cuadrado más 1, me da 2. Entonces la nueva integral en términos de u se calcula haciendo la integral definida entre 1 y 2 de u al cubo diferencial de u multiplicado por un medio. Resolvemos esto y directamente tenemos el valor de la integral. Otra opción, ¿sí? Esta es una de las opciones. La otra opción es resolver la integral indefinida y después evaluarla. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la parte de ejercicios. Bueno, acá tenemos más opciones. En este caso tenemos que u, vamos a considerar como tenemos un cociente, nosotros podemos pensar que u es directamente esta raíz, ¿sí? Porque está en el denominador y tiene una forma similar a la derivada de una raíz. Entonces, tomamos u igual a la raíz. Para calcular el diferencial de u, podemos derivar esto y hacer todos los cálculos o
Esto es un ingenio aparte, o hacer u al cuadrado es igual a 2x menos 1 y de ahí despejar x, ¿sí? Si no les sale esta forma, porque hay que darse cuenta, lo que pueden hacer es directamente derivar acá y despejar. Entonces les queda que el de x es u por diferencial de u y pueden reemplazar haciendo todos los cálculos pertinentes, calculando si x vale 1, cuánto vale u, que les da 1, y si x vale 5, cuánto vale u, que es 3. Bueno, con respecto a integración de funciones pares o impares, esto no lo vamos a trabajar, simplemente comento que el teorema lo que dice es que si tengo una función integrable en un intervalo cerrado entre menos a y a, es decir, son intervalos que son cerrados y están centrados en el origen, en 0. Entonces, si la función es par, nosotros sabemos que el valor de la función a la derecha y a la izquierda del 0 es igual, ¿sí? Entonces, esta integral la puedo calcular como la integral entre menos a y a, la puedo calcular como 2 veces la integral entre 0 y a. Y si la función es impar, sabemos que el valor de la función a la derecha y a la izquierda de 0 es distinto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los valores que nos quedan por encima del eje X nos dan positivo y los valores que nos quedan por debajo del eje X nos dan negativo. Entonces, al sumar estos dos valores, se cancelan y siempre nos da 0, ¿sí? De todas formas, como les decía, no vamos a resolver ejercicios de este tipo. Bueno, pasamos entonces a los ejercicios de la sección. En este caso, en la primera tanda, tenemos que completar la tabla identificando u y diferencial de u. ¿Sí? Entonces, tenemos la integral, tenemos que identificar quién es u, la función que está, la función interior, y quién es diferencial de u, que es lo que resta. Entonces vamos a resolver el ejercicio 2, ¿sí? En ese ejercicio tenemos una integral que es x al cuadrado por raíz de x al cubo más 1, ¿sí? Diferencial de x. Bueno, en general cuando tenemos un producto de dos funciones tenemos que ver cuál es la que está compuesta de una forma más compleja, ¿sí? X al cuadrado puede ser una función y en este caso tenemos x al cubo más 1, todo eso elevado a la 1 medio. Entonces uno lo que trataría de hacer es que tomar todo esto como una única variable. ¿Por qué? Porque una variable u a la 1 medio la puedo integrar y así como está la raíz de x al cubo más 1, no. Entonces veamos si eso sirve. Si yo considero u igual x al cubo más 1, esto sería f de x al cubo más 1 y f sería elevar a la 1 medio. Y diferencial de u, ¿sí? Es la derivada de esto. Me quedaría 3x al cuadrado diferencial de x, ¿sí? Fíjense que el x al cuadrado y el diferencial de x ya lo tenemos acá. Si quisiéramos resolver, tendríamos que pasar este 3 dividiendo o dividir ambos miembros por 3 y ya casi que nos quedaría la sustitución hecha. En este caso solamente era determinar u y diferencial de u. Vamos a pasar ahora a los siguientes ejercicios en los que sí tenemos que calcular la integral. En los ejercicios del 11 al 38 tenemos que encontrar la integral indefinida y verificar el resultado por derivación. Bueno, vamos a hacer varios de estos ejercicios. La idea es más o menos la misma en todos los casos. Vamos a resolver primero el ejercicio 14, ¿sí? En el ejercicio 14 tenemos la integral y tenemos una raíz cúbica de 3 menos 4x al cuadrado por menos 8x diferencial de x.
Entonces, nuevamente tendríamos lo más complejo acá de integral es esta raíz, porque adentro de la raíz hay un polinomio. Entonces vamos a probar si nos sirve tomar lo que está adentro de la raíz como u. Entonces haríamos u igual a 3 menos 4 por x al cuadrado, y diferencial de u es entonces, el 3 es una constante que nos da 0, la derivada de x al cuadrado es 2x, entonces queda menos 8x diferencial de x. Fíjense que esto es el diferencial de u, y entonces esta integral me queda muy sencilla de resolver. Me queda la raíz cúbica de u, que sería lo mismo que u a la 1/3 por diferencial de u. ¿Sí? Esto lo sabemos resolver. Sumamos 1 al exponente, nos queda u a la 4/3 sobre 4/3 o multiplicado por 3/4, ¿sí? Más una constante. Y ahora, para terminar, tenemos que volver a escribir esta función en términos de x. Entonces esto nos va a quedar 3/4 por 3 menos 4x al cuadrado elevado a la 4/3 más una constante. Bueno, ahora para verificar, ya resolvimos la integral. Ahora para verificar deberíamos resolver eso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para verificar una integral? Derivar lo que nos dio y chequear que sea esta función. Entonces, si quiero derivar 3/4, 3 menos 4x al cuadrado a la 4/3 más una constante, ¿sí? La constante se anula y acá me queda 3/4, multiplico por 4/3, el 3/4 que es la constante que queda, por la derivada de esto que es 4/3 por 3 menos 4x al cuadrado a la 4/3 menos 1, que es 1/3, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 3 menos 4x al cuadrado es, como vimos, menos 8x. Entonces acá vemos que los 4 se cancelan, los 3 se cancelan, y me queda exactamente lo que teníamos, que es la raíz cúbica de 3 menos 4x al cuadrado por menos 8x. De esta forma verificamos que el ejercicio está bien resuelto. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 20. En el ejercicio 20 tenemos la integral de t al cubo por la raíz de t a la 4 más 5 diferencial de t. De nuevo, todas estas ecuaciones son similares, todas estas integrales. Vamos a tomar u igual t a la 4 más 5. Diferencial de u es 4t a la 3, diferencial de t, perdón. Y bueno, tenemos acá u a la 1/2 y nos queda t al cubo diferencial de t. ¿Sí? Nos está sobrando este 4, entonces vamos a escribir diferencial de u sobre 4 es igual a t al cubo diferencial de t. De esta forma, esto con esto es el diferencial de u sobre 4, y acá me queda el u a la 1/2. Esto es la integral de u a la 1/2, y acá me queda diferencial de u sobre 4, que el sobre 4 ya lo voy a sacar afuera. Entonces esto me queda 1/4 por la integral de u a la 1/2 es u a la 3/2 dividido 3/2, que es lo mismo que multiplicar por 2/3, más una constante. Acá podemos simplificar el 2 con el 4 y va a quedar 1 en el numerador y 2 por 3 en el numerador, entonces queda 1/6. Queda 1/6 de u a la 3/2. Voy a escribir quién es u directamente para terminar de escribir esto en función de t. T a la 4 más 5
a la 3 medios más la constante. Bueno, vamos a derivar esto para ver si la integral está bien resuelta. Es un sexto por t a la 4 más 5 por elevado a la 3 medios más una constante. Derivo eso, el 1 sexto queda tal cual. Ahora bajo el 3 medios para derivar esto, me queda por 3 medios de t a la 4 más 5 elevado a la 3 medios menos 1 a la 1 medio por la derivada de esta de u, que es 4t a la 3. Entonces, más la derivada de la constante, que es 0. Bueno, vamos a ir simplificando acá. Acá nos queda 3 por 4 en el numerador 12, dividido 6 por 2, 12. Entonces se me van a simplificar. ¿Sí? Pueden hacerlo así o directamente simplifican este 3 con uno de los 3 de acá y queda un 2, y entonces va a quedar 2 con 2 y se va con ese 4. Entonces esto me queda t al cubo por la raíz de t a la 4 más 5, que es de donde empezamos a integrar, y con eso verificamos que la integral está bien resuelta. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el 23, fíjense que esto lo pueden pensar como x por 1 menos x al cuadrado elevado a la menos 3. Entonces acá probablemente le convenga tomar como u a 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es resolver el ejercicio 29. En el ejercicio 29 tenemos la integral de 1 más 1 sobre t todo al cubo por 1 sobre t al cuadrado diferencial de t. Bueno, acá ya se complica un poquito porque es más difícil poder ver quién es u y quién es el diferencial de u. Pero bueno, seguimos la misma regla básica. ¿Qué sería lo más difícil de integrar acá? Sabemos integrar algo al cubo, pero no sabemos integrar esto al cubo. Como tenemos una suma ahí, la potencia no se puede distribuir. Tendríamos que aplicar el cubo de un binomio, que es una formulita bastante larga y tediosa. Entonces yo lo que sugiero es que probemos usar que u sea lo que está abajo del cubo, y vemos qué pasa si lo que nos quedó acá es efectivamente el diferencial de u y nos sirve para resolverlo, ¿sí? Al principio, hasta que resuelvan varios ejercicios y se vayan dando cuenta, es cuestión de probar. Después ya, una vez que tengan el ojo un poco más afilado, van a ver que, por ejemplo, la derivada de esto es menos 1 sobre t al cuadrado, y acá tengo el 1 sobre t al cuadrado, entonces eso me va a servir. Entonces hacemos u1 más 1 sobre t, el diferencial de u, la derivada del 1 es 0, y la derivada de 1 sobre t, fíjense que esto es t a la menos 1, la derivada de t a la menos 1 es menos 1 por t a la menos 2, ¿sí? Que sería menos 1 sobre t al cuadrado. Diferencial de t, perdón. Entonces, fíjense que lo único que nos estaría faltando es el signo menos ahí. Entonces esta integral es la integral de u a la 3, y a esto sería el diferencial de u si tendría un menos, entonces multiplico todo por menos 1 y me quedaría por menos diferencial de u. Voy a sacar el menos acá adelante y ahí ya tengo una integral que puedo resolver. Esto es menos u al cubo, la integral es u a la 4 sobre 4 más una constante, y finalmente reemplazo por quién es u. Esto me queda menos un cuarto de 1 más 1 sobre t
a la 4, ¿sí? Más una constante. Bueno, entonces ahora para terminar con esta parte vamos a derivar y verificar que lo que hicimos está bien. Entonces nos queda menos un cuarto, 1 más 1 sobre t a la 4 más una constante, derivo. Dejo el menos un cuarto. La derivada de esto es 4 por 1 más 1 sobre t a la 3 por la derivada de esto que ya vimos que era menos 1 sobre t al cuadrado más la derivada de la constante que es 0. Entonces vemos que ese signo menos con este signo menos me va a quedar positivo y los 4 se simplifican. Entonces esos dos menos pasan a ser un más y obtengo justamente la integral, la función que quería integrar. Bueno, con eso terminamos los ejercicios de esa parte. Vamos a pasar ahora a la siguiente tanda. Vamos a resolver de los ejercicios 47 al 60. Hay que encontrar la integral indefinida, pero estas integrales tienen funciones trigonométricas. Vamos a resolver el ejercicio 52, ¿sí? La integral es x seno de x al cuadrado diferencial de x. En la mayoría de estas integrales lo que es la función interior es el argumento de la función trigonométrica. En los otros casos tienen seno de pi por x en el 47, seno de 4x en el 49 y en este caso tenemos seno de x al cuadrado. Entonces, si nos fijamos qué pasa si digo que u es x al cuadrado, la derivada de u es 2x y acá ya tengo el x, entonces parece que eso funcionaría. Hacemos entonces u es igual a x al cuadrado, diferencial de u es 2x diferencial de x, entonces paso el 2 dividiendo y me queda que diferencial de u sobre 2 es x diferencial de x, que es lo que tengo ahí. Entonces esta integral la puedo escribir como la integral de seno de u, ¿sí?, por diferencial de u sobre 2, saco el 1 medio acá, y entonces esto es 1 medio por la integral del seno, que es menos coseno de u más una constante. Escribo quién es u y esto me queda menos coseno de x al cuadrado sobre 2 más una constante. Si quisiéramos derivar, fíjense que nos quedaría menos 1 medio por la derivada del coseno, que es menos seno de x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Los dos se me simplificarían, el menos se me iría y me quedaría x por seno de x al cuadrado, tal como me queda en la función que quiero integrar. De la siguiente tanda de ejercicios, en los ejercicios del 61 al 66, nos pide encontrar una ecuación para la función f que tiene la derivada dada, ¿sí?, y cuya gráfica pasa por el punto indicado, ¿sí? Como está planteado esto, lo que tenemos que resolver es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tengo la derivada y quiero encontrar quién es la función, ¿sí? Básicamente tengo que integrar. Entonces, en este caso, en el 63, perdón, el 63 es el que tienen que hacer ustedes, vamos a hacer el 61. En el 61 tenemos que f' de x es igual a menos seno de x sobre 2 y sabemos que la función f pasa por el punto 0,6. ¿Qué quiere decir esto?
que f en 0 es igual a 6. Bueno, entonces si queremos encontrar f, tenemos que integrar. La integral de f' de x es la integral de menos seno de x sobre 2, diferencial x. Bueno, de nuevo vamos a hacer que este integrando sea u, ¿sí? U es x sobre 2, entonces diferencial de u es 1/2 diferencial de x. Si despejo, porque acá no tengo el 1/2, me va a quedar que el diferencial de x es entonces 2 diferencial de u. De ahí voy a sacar el menos afuera, me queda que esto es la integral de el seno de x sobre 2, va a ser el seno de u, y el diferencial de x es 2 por diferencial de u, voy a sacar el 2 afuera, y ahora tengo que integrar seno de u, me queda el menos 2 que ya tenía, la integral del seno es menos coseno de u más una constante. Si ahora reemplazo quién es u, me va a quedar menos menos, me queda más 2 por coseno de x sobre 2 más la constante. Bueno, entonces para chequear si hicimos bien esta integral, podemos derivar eso. 2 coseno de x sobre 2 más una constante. La derivada es, dejo el 2 por la derivada del coseno de x sobre 2 es menos seno de x sobre 2 por la derivada de x sobre 2, que es 1/2, más la derivada de la constante, que es 0. Este 2 se va con este 2 y efectivamente me queda menos seno de x sobre 2. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, como esta es la integral de f', entonces esta función, ¿sí?, es nuestra f en x. Pero no la conocemos completamente porque nos falta el dato de la constante. Para eso lo que vamos a hacer es usar el dato inicial. Nosotros tenemos que hasta ahora f en x es 2 coseno de x sobre 2 más una constante. Si yo reemplazo en 0, me queda que f en 0 es 2 por coseno de 0 sobre 2, es coseno de 0. Coseno de 0 es 1, más la constante, y esto me tiene que dar 6. Entonces me queda que 6, que c es 6 menos 2, c es igual a 4, y de esta forma pude encontrar el valor de c y de la función. Nos queda que la función f de x es 2 coseno de x sobre 2 más 4. Bueno, ahí terminan con el ejercicio 63, terminan los ejercicios marcados, pero vamos a resolver un ejercicio de los que tienen integrales definidas, ¿sí?, para poder trabajar un poco este concepto. Entonces, de los ejercicios con integrales definidas, vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio 80. En el ejercicio 80 tenemos la integral entre 0 y 2 de x sobre la raíz de 1 más 2x al cuadrado, diferencial de x. A esto lo podemos escribir como la integral entre 0 y 2 de x por 1 más 2x al cuadrado a la menos 1/2. ¿Sí? Y de esta forma ya es bastante sencillo darse cuenta de que esto va a tener que ser u, y a partir de ahí resolver la integral por sustitución. Bueno, para hacer esto tenemos dos grandes formas. Podemos, por un lado, resolver la integral por sustitución indefinida y después usar el teorema fundamental del cálculo, o podemos, como hace el libro,
resolver la integral por sustitución ya definida haciendo el cambio en los extremos de integración. Entonces vamos a resolverlo de las dos formas. Primero usando la integral indefinida. Entonces usamos lo que resolvíamos hasta ahora, hacemos la integral indefinida de x por 1 más 2x al cuadrado a la menos 1/2 diferencial de x. Acá consideramos u es 1 más 2x al cuadrado. Diferencial de u es la derivada de esto, que me queda 4x diferencial de x. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tendríamos que, acá tenemos x diferencial de x, pasar el 4 dividiendo. Entonces, esto es la integral de u a la menos 1/2 por, y x diferencial de x sería diferencial de u sobre 4. Entonces me queda el diferencial de u y voy a sacar el 1/4 afuera de la integral. Entonces, ahora puedo integrar esto, me queda 1/4. La integral de u a la menos 1/2 es u a la 1/2 dividido 1/2, que sería lo mismo que multiplicar por 2, más la constante. Entonces esto me quedaría, si simplifico, u a la 1/2 sobre 2 más c. Hago un pasito más y reemplazo que por quién es u, me queda 1 más 2x al cuadrado a la 1/2 más la constante c. De esta forma, si quiero resolver la integral definida, la integral entre 0 y 2 de x sobre la raíz de 1 más 2x al cuadrado, diferencial de x es la antiderivada sin la constante 1 más 2x al cuadrado a la 1/2 evaluada en 2 menos evaluada en 0, ¿sí? Acuérdense que cuando hacemos la integral definida no hace falta poner la constante porque de todas formas se va a restar. Entonces, ¿qué nos queda? Si evaluamos en 2, esto nos va a quedar 1 más 2 por 2 al cuadrado, que es 4. Entonces me queda 1 más 2 por 4, 8. ¿Sí? La raíz de eso. Menos evaluado en 0, que me va a dar 1. ¿Sí? Fíjense, tenemos que dar la raíz de 9, que es 3, menos 1. Entonces esta integral da como resultado 2. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer con la integral definida. La idea es la misma, simplemente que vamos a hacer todos estos pasos directamente juntos. Entonces tenemos la integral entre 0 y 2 de x por 1 más 2x al cuadrado a la menos 1/2 diferencial de x. Tomamos la misma sustitución, ¿sí? Y esto es igual a la integral, no sé entre qué valores, sacaba el 1/4 afuera, de u a la 1/2 diferencial de u. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que saber cuáles son los extremos de integración a partir de esta sustitución. Entonces, lo que tengo que hacer es, si x es igual el extremo inferior a 0, entonces me fijo cuánto vale u. Entonces u es igual a 1 más 2 por 0. ¿Sí? U es igual a 1. Entonces el extremo inferior es 1. Ahora, el extremo superior, x es 2. Si x es igual a 2, entonces, y ahora me fijo, si x es 2, me queda 2 al cuadrado
4 por 2, 8, 1 más 8, u es igual a 9. Entonces resuelvo esto entre 1 y 9. Entonces, esto, el 1/4 me queda fuera. La integral de u a la 1/2 es u a la 3. Perdón, acá me faltó el menos. ¿Sí? Esto era u a la menos 1/2. Entonces, u elevado a la u a la menos 1/2, la integral me queda u a la 1/2 dividido 1/2, que es lo mismo que multiplicar por 2, ¿sí? Y a eso lo tengo que evaluar entre los valores que volví a calcular, 1 y 9. Fíjense que esto me va a quedar, si simplifico, me va a quedar u o raíz de u dividido 2, porque el 2 con el 4 me queda 1/2, evaluado entre 1 y 9. Ah, estoy viendo que acá me olvidé del 2. Acá me olvidé de dividir por 2. Entonces todo esto me queda dividido 2, 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 me queda 3 medios menos 1/2, que sería 2 dividido 2, que es 1. Bueno, hagan ese pasito, pero me estaba olvidando de ese 2. Bueno, entonces me queda la raíz de... Seguimos acá. Teníamos la raíz de u y hicimos 1/4 por 2, que es 1/2. Lo tengo que reemplazar entre 9 menos 1. La raíz de 9 sobre 2 menos la raíz de 1 sobre 2. Esto me queda 3 medios menos 1/2, y 3 menos 1/2 es 2 medios, que es 1, como nos quedó de la otra forma, ¿sí? Ustedes, cuando tienen que resolver una integral definida por sustitución, entonces pueden hacer el camino que ustedes quieran. Pueden sustituir los extremos, ¿sí? O directamente resuelvan la integral indefinida, que en general es lo que les sugiero yo para que eviten equivocarse acá en la sustitución o olvidarse de hacer la sustitución de los extremos. Yo les sugiero que resuelvan la integral indefinida y a partir de ahí usen el teorema fundamental del cálculo. Bueno, con esto termina los ejercicios de esta sección. Bueno, pasamos ahora a la sección 8.2, la segunda sección de métodos de integración, correspondiente a integración por partes. En este método, la idea es utilizar la fórmula de la derivada del producto, ¿sí? La derivada de u por b con respecto a x es la derivada de el primero por el segundo sin derivar, más el segundo por la derivada, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces eso nos da u' por b más b' por u. Si nosotros integramos esto, ¿sí? Justamente nos queda que u por b, porque nos queda la integral de la derivada, que se cancelan, es igual a la integral de u por b' con respecto a x más la integral de b por u' con respecto a x. Esto es esencialmente la idea a trabajar. Fíjense que en este caso tenemos dos integrales con dos funciones, donde en una integral tenemos una función y su derivada, y en la otra tenemos la otra función con su derivada. Entonces la idea de integración por partes es poder identificar dos funciones, ¿sí? Yo tengo que integrar la integral de una función por la derivada de otra función. Y a eso lo voy a poder integrar haciendo u por b, las dos funciones sin derivar, menos la integral, y ahora va al revés. Si acá la b estaba derivada, acá la b no está derivada, y la u, que no está derivada, está derivada. Entonces la idea es identificar dos funciones
una que sea una función tal cual y la otra que sea la derivada de una función. ¿Sí? Y la idea es elegir esas funciones y derivadas de forma que si yo hago un cambio, ¿sí? Y ahora quiero integrar la función que está derivada por la función que no está derivada, ¿sí? Si le paso la derivada a u, entonces me queda la integral de b diferencial de u, ¿sí? Entonces voy a elegir eso, voy a elegir quién es u y quién es b de esa forma, para que si yo le paso la derivada a u, esta integral la pueda resolver. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Nos da una estrategia, entonces nos dice intentar tomar como diferencial de b la porción más complicada del integrando que se ajuste a una regla básica de integración y como a u a lo que me queda. Y la otra estrategia es intentar tomar como u la porción del integrando cuya derivada es una función más simple que u y como diferencial de b el resto. Esas son dos opciones. Y lo que agrega es que recordemos que el diferencial de b va a incluir el diferencial de u que está faltando en estas ecuaciones, suponiendo que u y b dependen de x. Entonces, tenemos un ejemplo. Integración por partes. En este caso tenemos la integral de x por y a la x. Entonces, si yo, una función tiene que ser la función tal cual y la otra tiene que ser la derivada. Y la idea es que cuando yo le paso la derivada de una a la otra, me tiene que quedar más fácil de resolver. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo x y e a la x. La derivada de x es 1 y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, ¿a quién me conviene pasarle la derivada? Si yo le paso la derivada a e a la x, me queda la misma función y no gano nada. Pero en cambio, si yo le paso la derivada a x, la derivada de x es 1, entonces me va a quedar solo e a la x y de esa forma va a ser más fácil. Entonces, si yo le quiero pasar la derivada a x, entonces la que no está derivada tiene que ser u, tiene que ser x. Y la que sí está derivada es lo que queda, e a la x diferencial x. ¿Sí? Entonces, por la formulita, si u es igual a x, entonces el diferencial de u es igual al diferencial de x. Y si el diferencial de b es e a la x diferencial de x, entonces integrando esto nos queda que b es la integral de este diferencial de b, que es la integral de e a la x diferencial x. Como e a la x tiene como derivada la misma función, también, por definición de integral, la integral de e a la x va a ser también e a la x. En este caso, no hace falta considerar las constantes, ¿sí?, de las integrales indefinidas porque se van a restar. Le vamos a agregar una única integral al final de la resolución. Entonces, dijimos, usando la formulita es u, que es x, por e a la x, esto es igual a u por b, u es x, b es e a la x, menos la integral de, ahora al revés. Recién teníamos en la integral este término y este término, entonces después se van a multiplicar e a la x con diferencial de x. De esa forma nos queda la integral de e a la x y esa integral si la podemos calcular, sabemos que es e a la x. De esta forma pudimos resolver esta integral que nos quedó x por e a la x menos e a la x más la constante por ser una integral indefinida. En el ejemplo 2, ¿sí?, tenemos varias opciones. En este ejemplo, si tomamos como
x al cuadrado a la función que no está derivada, vamos a tener que aplicar el método dos veces. Entonces, como tenemos x al cuadrado por logaritmo de x, lo que tendríamos que chequear es que la derivada del logaritmo de x, si yo le paso la derivada al logaritmo, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y en ese caso me va a quedar x al cuadrado por 1 sobre x y se van a simplificar. Entonces esa es la idea a trabajar. Tomamos u es igual al logaritmo de x y db es igual a lo que queda, x al cuadrado de x. Entonces, si integro db, nos va a quedar la integral de x al cuadrado diferencial de x al cubo sobre 3, y si derivo u, nos queda 1 sobre x. Entonces, usando la formulita, esto nos da que esta integral es u por b, logaritmo de x por x al cubo sobre 3, menos la integral de x al cubo sobre 3 por 1 sobre x diferencial de x. Simplifico acá y nos queda que esta integral, que es la que ahora tengo que calcular, es menos un tercio de x al cuadrado, y eso es menos x al cubo sobre 9, más el término de x al cubo sobre 3, logaritmo de x que quedaba, más la constante de integración. En este caso hay un integrando de un solo factor, es el arco seno, que nosotros no estábamos trabajando con esas integrales, pero bueno, si quieren lo pueden mirar y pueden usar por tabla cuánto es esa integral. Un ejemplo importante es, por ejemplo, cuando tenemos integrales sucesivas. Hay veces que al aplicar una sola vez integración por partes, no llego a obtener el resultado de la integral, pero sí reduzco un poco la magnitud de esa integral para hacerla un poquito más sencilla, y si vuelvo a aplicar partes en esa integral que me queda, puedo terminar de resolver la integral. Eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos x elevado a un determinado número por alguna función que puede ser o una exponencial, que la derivada nos da lo mismo, o una función seno o coseno, que las derivadas e integrales nos siguen dando funciones seno o coseno. En este caso, entonces, le queremos pasar la derivada al x al cuadrado para ir reduciendo la potencia. Entonces nos queda u es x al cuadrado, diferencial de b es seno de x diferencial de x, diferencial de u nos queda 2x diferencial de x, y la integral del diferencial de b, que sería b, es la integral del seno, que es menos coseno. De esa forma, aplicando la formulita para funciones por partes, nos queda que esta integral se puede escribir como menos x al cuadrado coseno de x más esta nueva integral. Fíjense que ahora nos quedó la integral de 2x por coseno de x. Lo que logré hacer es bajarle un grado a esta función. Entonces, si yo vuelvo a aplicar esto, puedo sacar, si quieren, podemos sacar el 2 afuera de la integral y resolverla sin el 2. Nos queda entonces, si quiero volver a pasarle la derivada a esto, entonces u es 2x, diferencial de b es coseno de x diferencial de x, y así encuentro que b es seno de x y diferencial de u, derivo 2x, me queda 2 diferencial de x. Vuelvo a aplicar ahora en este pedacito, en esta integral, integración por partes, y obtengo 2x seno de x más 2 coseno de x menos c. Entonces, si reemplazo esto en esta integral, nos queda que la integral que estábamos buscando es exactamente esta. ¿Sí? Fíjense que nos quedan tres términos de funciones polinómicas, x y x al cuadrado, multiplicadas por funciones trigonométricas. ¿Sí? No teníamos muchas otras formas de resolver este tipo de integrales. Por eso es tan importante y tan utilizado este método.
El ejemplo de la secante no lo vamos a ver porque no estamos usando esas integrales trigonométricas. Y lo que sí es importante es este resumencito. En este resumencito tenemos para integrales de la forma, como les decía, x elevado a algún número por exponenciales o funciones seno o coseno, lo que me conviene es pasarle la derivada a la x a la n y usar n veces derivación por partes. Entonces u es x a la n y diferencial de b es la otra parte. En el caso que tengamos x a la n por logaritmo de x, es al revés, porque la derivada, le queremos pasar la derivada al logaritmo para que se cancele. Y por último, en el caso que tengamos exponenciales por trigonométricas, seno o coseno, lo que conviene es tomar u como a la trigonométrica, ¿sí? Y diferencial de b como la exponencial diferencial de x. De esa forma vamos a llegar a integrales cíclicas, ya lo vamos a ver ahora en la sección de ejercicios. Con esto termina la sección, el método tabular no lo vamos a ver, pasamos directamente a los ejercicios de la sección 8.2. De la primera tanda de ejercicios, los ejercicios del 7 al 10, tenemos que evaluar la integral utilizando integración por partes con las elecciones ya dadas. ¿Sí? En este caso vamos a resolver por ejemplo el ejercicio 8, ¿sí? Nos da ya una integral y nos dice cuál es la elección que tenemos que hacer. La integral de 4x más 7 por e a la x, diferencial x, ya nos está diciendo que en este caso tenemos que tomar a u como 4x más 7 y a diferencial de b como e a la x diferencial de x. ¿Sí? Primero que nada, recordemos qué es lo que nos dice la regla de integración por partes. Si tenemos la integral de u diferencial de b, esta integral se puede escribir como u por b menos la integral, y ahora al revés. Si ahora acá estaba derivado b, entonces ahora b no está derivado y está derivado u. ¿Sí? Esto es la regla que tenemos que usar. Entonces si u es 4x más 7, necesitamos saber quién es du. Du va a ser 4 diferencial de x. Y en este caso, si tenemos quién es db, si integramos b, la integral de la exponencial es la misma exponencial. Entonces a esta integral la podemos escribir como la integral de 4x más 7 por e a la x diferencial de x. La podemos escribir como u por b, que nos va a quedar 4x más 7 por b, que es e a la x, menos, y ahora acá teníamos u por diferencial de b, ahora vamos a necesitar integrar e a la x, que es b, por diferencial de u. Entonces b diferencial de u es e a la x por 4 diferencial x. Fíjense que esto entonces me queda 4x más 7 por e a la x menos, voy a sacar el 4 fuera de la integral y me queda la integral de e a la x, que es e a la x más una constante. ¿Sí? De esta forma pudimos resolver esta integral. Fíjense que lo que hicimos fue tomar como u a la ecuación, la función lineal, y pasarle la derivada a esa función lineal hace que en la nueva integral esto se transforme en una constante, que es el 4 que aparece acá. Bueno, de la siguiente tanda de ejercicios, del 11 al 38, tenemos que encontrar la integral, pero el ejercicio nos aclara que
No necesariamente hay que resolver todas estas integrales con el método de integración por partes. Puede ser que haya otros métodos más sencillos y que sean, por ejemplo, este, simplificar un poco la expresión o usar el método que ya vimos de sustitución. Entonces vamos a resolver. Voy a escribir esto acá. Si puedo borrar. Entonces, vamos a hacer ahora de esa tanda de ejercicios, vamos a empezar con el ejercicio 23. En el ejercicio 23 tenemos la integral de x al cuadrado menos 1 por e a la x diferencial x. Antes de resolver ese ejercicio, quiero que veamos un poco los ejercicios marcados que están antes de ese. En el ejercicio 11 es bastante parecido al ejercicio 8. Tendríamos que pasarle la derivada a x y usar partes. En el ejercicio 15, fíjense que tenemos la integral de x al cuadrado por la exponencial de x al cubo, ¿sí? En este caso, como nos queda la exponencial de x al cubo, no es tan sencillo de usar partes como veníamos trabajando, porque al derivar x al cubo, perdón, al derivar la exponencial e elevado a x al cubo, vamos a tener que usar la regla de la cadena y nos van a quedar más términos además de e a la x. En este caso, fíjense que nos conviene usar una sustitución haciendo u igual x al cubo. ¿Por qué? Porque el diferencial de u, si u es x al cubo, va a ser 3x al cuadrado, diferencial de x, y ahí fíjense que ya tenemos un x al cuadrado diferencial de x, y eso va a simplificar bastante los cálculos. Entonces en el 15 les recomiendo que prueben hacer sustitución. Lo mismo que en el 19. ¿Por qué? En el 19 podemos pensar la integral de ese cociente como la integral del logaritmo de x al cuadrado por 1 sobre x. Y como 1 sobre x es la derivada del logaritmo, fíjense que quizás nos conviene usar u igual logaritmo de x y hacer sustitución. En el ejercicio 25, en ese ejercicio, bueno, hacer sustitución no va a resultar tan sencillo, pero podemos trabajar un poquito más la expresión. Si hacemos u igual x menos 5, ¿sí? Podemos trabajarlo y resolverlo como en uno de los ejemplos de sustitución y despejar la x en términos de u. En el ejercicio 27 y 29, sin duda les sugiero que usen partes. Bueno. Pasamos entonces a resolver el ejercicio 23. En este ejercicio tenemos algo de una forma polinómica, x al cuadrado menos 1 multiplicado por e a la x. Entonces en estos casos se sugiere usar función por partes y ir pasándole la derivada hasta que hasta que el polinomio y está multiplicado por e a la x tenga grado 0, es decir, sea una constante. Entonces, en este primer paso hacemos u igual x al cuadrado menos 1, diferencial de b es e a la x diferencial de x, entonces b es e a la x y diferencial de u es 2x diferencial de x. Usando la formulita, esto me queda u por b, que es x al cuadrado menos 1 por e a la x, menos la integral de ahora b por diferencial de u. Entonces me queda e a la x por 2x diferencial de x. La integral que tengo que resolver ahora es esta,
¿sí? Lo que me conviene hacer primero es sacar ese 2 acá afuera, de esta forma, y ahora sí usar función por partes nuevamente en esta integral, ¿sí? Fíjense que pasamos de tener la exponencial multiplicada por x al cuadrado menos 1 a la exponencial multiplicada solamente por x. Entonces voy a cambiar el color y vamos a resolver la integral de e a la x por x diferencial x. En este caso, nuevamente tomamos u es x, diferencial de u va a ser diferencial de x, b, diferencial de b es e a la x, diferencial de x, y por lo tanto b es e a la x. Entonces, esta integral, usando partes, nos queda u por b, que es x por e a la x, menos la integral de b por du, que es e a la x de x. De esta forma, si resuelvo, nos queda x por e a la x menos la integral de e a la x, que es e a la x, más obviamente la constante. Entonces, si sumamos, si reemplazamos esto acá, nos queda que la integral que estamos buscando, ¿sí? Vamos a volver a un color azul, es x al cuadrado menos 1 por e a la x menos 2 por el resultado de esta integral, que es esto, x por e a la x menos e a la x más la constante, ¿sí? Fíjense que acá la constante me quedó multiplicada por 2, puedo dejarla acá o puedo simplemente sacarla afuera y ponerle otro nombre a la constante. Bueno, podrían hacer distributivas y trabajar un poquito esto, pero hasta acá ya resolvimos la integral, así que vamos a quedarnos ahí. Vamos a hacer ahora otro de estos ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio 30. Entonces, en el ejercicio 30 tenemos la integral de x al cuadrado coseno de x diferencial x, en el que en este caso nuevamente tenemos una de tipo polinómica multiplicada por una trigonométrica, por las sugerencias que nos daba la sección. Nos conviene usar partes y pasarle la derivada a x al cuadrado. Vamos a tener que usar 2 veces partes, así que vamos a considerar u es x al cuadrado, db es coseno de x diferencial x, du es 2x diferencial x, y b, la integral del coseno, es seno de x. Entonces esta integral es igual a u por b, que es x al cuadrado seno de x, menos la integral de b por du. Entonces nos queda seno de x por 2x diferencial de x. Nuevamente puedo sacar ese 2 afuera y me queda la integral de x por seno de x. En esa integral nuevamente podemos aplicar sustitución, función por partes. Nos queda que la integral de x seno de x diferencial x, si u es x y db es seno de x diferencial x, entonces diferencial de u es 1 por diferencial de x, y b, la integral del seno, es menos coseno de x. Entonces esta integral es u por b, que nos queda menos x por coseno de x, menos la integral de b por du, entonces nos queda la integral de menos coseno de x, ¿sí? Con el menos del coseno me va a quedar un más acá,
Y ahora sí ya puedo resolver, porque puedo resolver la integral del coseno. Esto nos queda menos x coseno de x más la integral del coseno, que es seno de x. Podemos agregarle la constante acá, como hicimos recién, o podemos agregarle la constante al final, ahora cuando estamos reemplazando. En este caso, entonces volvemos a la integral que estábamos calculando arriba. Esta integral de x al cuadrado coseno de x diferencial x nos queda x al cuadrado seno de x menos 2 por esta integral, que es menos x coseno de x más seno de x, más la constante por ser una integral indefinida. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces, vamos a hacer un ejercicio más de esta tanda. Vamos a resolver el ejercicio 37 para hacer una función iterada. Bueno, entonces el ejercicio 37 nos da la integral de e a la menos x coseno de 2x. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que usar que nos sugería el libro? Bueno, justamente para este tipo de ejercicios exponenciales por seno o exponenciales por coseno, el libro nos sugiere que tomemos y le pasemos la derivada a las trigonométricas, al seno o al coseno. ¿Por qué va a pasar eso? Porque si usamos partes dos veces, vamos a volver a la misma integral. Entonces, en este caso, si hacemos u coseno de 2x de b e a la menos x diferencial x, entonces si integramos b nos va a quedar menos e a la menos x diferencial x, y si derivamos u nos va a quedar que de u es 2 la derivada del coseno es seno, nos va a quedar seno de 2x por la derivada de 2x, que es este 2 que puse acá, diferencial de x. Entonces esta integral se puede escribir como u por b, que es menos e a la menos x coseno de 2x menos la integral de b de u. Menos e a la menos x, ese menos lo voy a agregar con este menos acá, me queda un más e a la menos x por 2 seno de 2x diferencial de x. Nuevamente este 2 lo voy a sacar acá adelante de la integral. Fíjense que me quedó la integral de e a la menos x por coseno de 2x, y a eso lo transformé en la integral de e a la menos x por seno de 2x. ¿Sí? El nivel de dificultad de la integral es esencialmente el mismo, pero lo bueno de haber hecho esto es que si yo vuelvo a integrar esto por partes, me va a volver a aparecer esta integral, y ahí voy a poder despejar las integrales y resolver. Bueno, entonces voy a resolver esta integral. Voy a hacer partes en esa integral. Y yo tengo la integral de e a la menos x seno de 2x diferencial x. Voy a hacer la misma estrategia. U es seno de 2x. db es e a la menos x diferencial de x. du es 2, la derivada del seno, que es coseno de 2x,
Perdón, acá la derivada del coseno es menos seno. Me faltó ese menos ahí. Entonces acá me queda menos, menos, acá queda un menos. Entonces la derivada del seno, que sí es el coseno positivo, y si el diferencial de b es e a la menos x, como vimos recién, b es menos e a la menos x diferencial de x. Entonces esta integral me queda u por b menos seno de 2x por e a la menos x menos la integral de b por diferencial de u. Ahora sí, con el menos de acá me queda menos menos, es un más, e a la menos x, 2 coseno de 2x diferencial. Acá me faltó el diferencial de x. Bueno, este 2 lo saco de ahí, afuera de la integral, y fíjense que llegué a la misma integral en la que empecé. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que a esta integral yo le pongo un nombre y digo que esto es igual a y. Entonces, ¿a qué llegué? Llegué a que esto es igual. Llegué a que y es igual a menos e a la menos x coseno de 2x menos 2 por esto, que es todo esto. Entonces lo voy a escribir menos seno de 2x por e a la menos x más 2 por esto que le puse nombre y, 2y. Voy a hacer una distributiva acá porque quiero juntar las y esto me queda que es igual a menos e a la menos x coseno de 2x menos menos me queda más 2 seno de 2x e a la menos x menos 2 por más 2 me queda menos 4y. Entonces me queda que y es igual a algo que depende de y. Si yo estos menos 4y los paso sumando para el otro lado, me va a quedar que 5y es igual a esto. Entonces me queda que 5y es igual a menos e a la menos x coseno de 2x más 2 seno de 2x por e a la menos x. Simplemente para encontrar el valor de la integral divido todo esto dividido 5, ¿sí? Paso dividiendo el 5 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda entonces que y es igual a esto, a menos e a la menos x coseno de 2x más 2 seno de 2x por e a la menos x, todo eso dividido 5. Última tanda de ejercicios. En los ejercicios del 49 al 60 nos pide evaluar la integral definida. Y en este caso nos sugiere que utilicemos alguna herramienta de graficación para confirmar el resultado. Pueden usar GeoGebra o la aplicación online que ustedes quieran, o alguna aplicación del celular. Pueden verificarlo como ustedes quieran. Vamos a resolver el ejercicio 52. En este ejercicio tenemos la integral entre 0 y pi de x seno de 2x diferencial x. Como vimos en la sección de sustitución, teníamos dos opciones para resolver integrales definidas. Una era hacer la sustitución y modificar los extremos de integración, y la otra era resolver la integral indefinida y después usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí?, con esa antiderivada.
En el caso de función por partes, como hacemos una sustitución, pero con dos funciones, u y b, entonces lo que tenemos que hacer es sí o sí resolver primero la integral indefinida y luego usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es resolver la integral indefinida x seno de 2x diferencial x. En este caso u, queremos pasar la derivada al x, va a ser x. Diferencial de b es seno de 2x diferencial de x. La derivada de u es diferencial de x y b, si integramos seno, ¿sí? B es menos coseno de 2x sobre 2. ¿Sí? En este caso, si quieren, la integral es un poco más compleja. Si quieren hacer esta integral, pueden hacer una sustitución, ¿sí? Si tienen que integrar seno de 2x diferencial de x, pueden hacer u es 2x, diferencial de u es 2 diferencial de x. Entonces esto es la integral de seno de u, ¿sí? Y el diferencial de x es diferencial de u sobre 2, que lo voy a sacar acá afuera. Entonces esto me da 1/2 por la integral del seno de u. La integral del seno es menos coseno, ¿sí? Y menos coseno de u. Y por último paso volvemos a escribir en términos de x y nos queda que esto es menos coseno de 2x sobre 2, que es justamente lo que yo había escrito acá, ¿sí? Si quieren pueden ir haciendo esos pasitos aparte, pero bueno, entonces tenemos en este caso lo que queremos pasar la derivada a x. U es igual a x, diferencial de b es seno de 2x diferencial de x. La derivada de u es diferencial de x y b es menos coseno de 2x sobre 2. Entonces, esto es igual a u por b, que nos queda menos x por coseno de 2x sobre 2, menos, y ahora la integral de b por diferencial de x. Esto nos queda menos, con el menos que ya teníamos, nos queda un más, coseno de 2x sobre 2 diferencial de x. Bueno, ahora para integrar coseno de 2x sobre 2 podemos hacer una sustitución igual que al integrar seno de 2x, lo que hicimos acá. La integral de coseno de 2x sobre 2 por diferencial de x, si hacemos u 2x de u es 2 diferencial de x, entonces nos queda la integral de coseno de u, y fíjense que el diferencial de x sobre 2, si despejamos el diferencial de x acá, nos queda que el diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Entonces acá nos quedaría diferencial de u sobre 2 por este 1/2, nos queda diferencial de u sobre 4 y voy a sacar el 1/4 acá afuera. Entonces nos queda que la integral de esta función es entonces 1/4 por la integral del coseno, que es seno de u. Hacemos un pasito más y reemplazamos quién es u y nos queda que esto es seno de 2x. De esta forma resolvimos esta integral y podemos escribir que la integral de x seno de 2x diferencial x es menos x
coseno de 2x sobre 2 más esta integral, que es la que calculamos acá, 1/4 seno de 2x, ¿sí? Más, obviamente, una constante. Entonces tenemos el resultado de la integral. Lo que podemos hacer ahora es aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Nos queda que esto es menos x coseno de 2x sobre 2 más 1/4 seno de 2x. Como lo vamos a hacer definido, no necesitamos la constante, a esto lo tenemos que evaluar en 0, en pi menos en 0. Evaluado en pi queda menos pi por el coseno de 2pi es 1, entonces nos queda por 1/2 más 1/4 por seno de 2pi, que es 0, menos, ahora evaluado en 0, que evaluado en 0 nos va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos queda, perdón, no nos queda lo mismo, nos queda 0 por coseno de 0, que es 1, entonces nos queda 0 más, y ahora sí, el seno de 0 también es 0, entonces esto nos da 0 y se va, esto nos da 0, esto nos da 0, nos queda entonces menos pi sobre 2, el valor de esta integral definida. Bueno, entonces recordemos que si tenemos una sustitución, podemos resolverlo de dos formas. Resolver primero la integral y después aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrales, el segundo teorema. Y si no, también podemos resolver la integral definida, ¿sí? Haciendo la sustitución y reemplazando los extremos del intervalo a partir de esa sustitución. En el caso de integrales por partes, sí o sí tendríamos que primero encontrar la primitiva, resolver la integral indefinida y a eso después utilizarlo para encontrar la integral definida. Bueno, con este ejercicio terminamos con los ejercicios de la sección 8.2.